Últimos momentos. Volvió a acostarse. Los sucesos lo habían agotado antes del mediodía. Intentó distraerse con una revista. Tenía una colección enorme de El Gráfico. Recorrió las páginas como quien viaja y ve por la ventanilla de puro aburrido. Sonó el teléfono. «Hola, hija». «Hola, papá. Recién me asomé al balcón y vi a Sultán en el fondo. Me llamó la atención. Es que me acosté un ratito, pero no pasa nada. Estoy viendo unas revistas». «¿Y por qué te acostaste?» «Me sentía cansado, pero no físicamente, quédate tranquila. Puse la tele mientras me llevaba unos mates, el programa de siempre, y hoy estaban insoportables. Con la radio me pasó lo mismo». «¿Le diste de comer a Sultán?» «Sí, es lo primero que hago cuando me levanto. Después lo iba a entrar, pero como me vine a la cama, no quiero que ande en la pieza». «¿Necesitas que te compre algo, papá?» «No, hija, no me falta nada». «Bueno, después llamame, dale». «Sí, beso». Poco después de la conversación se quedó dormido. Lo despertó el ringtone. «Hola, papá, Rolly va a salir. Le pedí que pasara por tu casa». «¿Para qué?» «Por si necesitas algo». «Pero te dije que no, tengo de todo». «¿Entraste a Sultán?» «No, estuve durmiendo». «¿Te sentís bien?» «Sí, no pasa nada. Tengo un día fiaca nomás». «Bueno, levántate y entra a Sultán, te va a hacer bien». «Sí, lo voy a entrar. Decile a tu marido que no hace falta que venga». No supo cómo manejar la situación. 23 años antes lo había dicho, aunque esa noticia no se había divulgado. «No estoy preparado». Y en su fuero interno también sabía que no quería ocupar ese lugar. No tuvo alternativa. Alejandro no podía tomar su lugar y hoy se encontraba en el fondo, en el final. Hoy se liberaría de las pesadas funciones, aunque en pésimas circunstancias. Los que hoy detenían su tren no supieron que él no había querido ese largo viaje para su vida, y tampoco les hubiera importado. En el primer destino se sentiría a gusto. Saldría a pasear con la familia. Vería a las hijas balancearse en las hamacas del jardín y hasta pensaría en tener una mascota. Su hijo pequeño no mejoraría, pese a la intervención del monje loco durante el último año. Quizá un perro de avanzada edad y de raza pequeña pudiese hacerle bien, pensó en una de sus caminatas. Lo consultaría con su esposa. Debían tener mucho cuidado de que el niño no se lastimara. El animal tenía que ser de carácter sosegado. Los últimos sucesos eran cruciales para el futuro de la familia y no iban a recibir noticias hasta que todo estuviese decidido.
Sus intereses por fuera del cargo que ocupara durante más de 2 décadas le proporcionarían momentos de alivio. Hola papá, ¿no me llamaste? Perdona, estoy leyendo el libro que te conté y se me pasó. ¿No entraste a Sultán? No, mejor así. Viste que a veces se pone pesado. Es un perro, te pide caricias. Sí, ya sé, pero cuando me concentro en algo me distrae. ¿Comiste? Sí, mintió. ¿Qué comiste? Guiso, me quedó del almuerzo de ayer. ¿Qué tal el libro? Me gusta, tiene un tratamiento distendido. A las 4 van a dar la conferencia de prensa. Sí, me acuerdo, pero no tengo ganas de encender la televisión. Todo es urgente, todo es para llamar a una alerta. Se la pasan haciendo ruido con lo primero que tienen a mano. A cada rato tienen un último momento, con bombos y platillos. Bastante tenemos con lo que realmente es preocupante. No quiero que me taladren la cabeza con sus estridencias. Pero la conferencia, sí, ya sé, en la conferencia no va a pasar eso, pero hoy ando con fobia al televisor y a la radio. Bueno, cuando termine te llamo y te cuento si hubo alguna novedad. Dale, voy a estar leyendo seguramente. Se levantó y fue a llamar a Sultán. Una vez dentro, lo encerró en el lavadero. Disculpa, hermano, pero tu prima se la pasa controlándome. Si te ve afuera, no me va a dejar tranquilo. Tenés que quedarte encerrado hasta que llegue la noche. Los camiones procedentes de la mina eran desviados para que no se produjesen altercados frente a la finca. Aunque en el anterior paradero las condiciones habían variado mucho con el cambio de custodia, ahora ya no contaban con ningún disfrute. Aquellas hamacas habían sido vandalizadas y luego también varias paredes de la casa. Ya no contaban con privacidad y las hijas no estaban seguras, pero ahora nadie los trataba siquiera con respeto. Si bien la actual custodia no los hostigaba, tampoco les dirigía la palabra, y se esperaba que en cualquier momento se produjera alguna manifestación proveniente del pueblo o de la mina aledaña. El descontento por la última gestión era grande, crecía con cada día, y la ayuda que ya debía haber llegado se encontraba lejos. El rodeo que tuvieron que tomar los ponía a días de distancia. La familia se mantenía cerca del hogar, aprovechando al máximo la baja ración de leños que les entregaban. Pasaban horas haciendo representaciones teatrales o escuchando narraciones de la esposa. El estado de salud del pequeño se mantenía sin novedades. Las peticiones por un médico local eran en vano. Nadie los quería allí. Bajo las simulaciones vivían en permanente estado de alerta. La puerta de entrada representaba una turbadora ocasión para las malas noticias. Algunas noches habían escuchado insultos provenientes del lote lindero. Con algunos de sus apodos lo llamaban asesino. Tan distinta habría resultado su vida de la de su familia si no hubiera sido el primogénito. Pero esa suerte estaba echada desde el primer día, y la pronta muerte de su padre lo había coronado con más de 200 años de tradición. Era su deber conservarla. Le dolió la cabeza y pensó en comer algo. No tenía ganas de ponerse a preparar comida. Llamó a una pizzería y encargó empanadas. Menos mal que mi otra hija no vive enfrente, si no me iban a vigilar por todos lados, pensó. Se llevaba bien con sus 5 hijos, pero no le gustaba que le estuvieran encima. Tenían razones para estar atentos, por su edad y porque hacía un año que vivía solo. No había aceptado mudarse con la excusa de que no le gustaban los departamentos. La mayor había persistido en la invitación durante meses sin resultado. Me siento bien aquí. Tu madre sigue conmigo aunque ya no esté. No sigas insistiéndome, le había contestado en la última comunicación. La segunda vivía en un 3 ambientes al frente en el 4º piso de un edificio nuevo sobre la manzana contigua. Desde el balcón veía los fondos de la casa. Los restantes se habían mudado a Uruguay y trabajaban juntos en un emprendimiento agrícola.
En el menor se agotaba la descendencia directa y no había esperanzas de que se recuperara a tal punto. Las 4 hijas podrían conseguir buenas vidas si lograban superar esas semanas y la ayuda alcanzaba a ponerlos a salvo. Por la noche, mientras descansaban, les avisaron que iban a ser trasladados nuevamente. Antes de partir, iban a sacarles una foto familiar. Vendrían por ellos en media hora. La fotografía sería tomada en el cuarto contiguo. Ya estaban preparándolo. En donde pernoctaban había varias ventanas. No así en el cuarto en preparación. Habían elegido de fondo un lateral que además contaba con un tabique de madera estucado para evitar el rebote. Se escucharon los motores de varios vehículos junto a la casa. Tatiana, la segunda de sus hijas, preguntó por el monje. La mayor se adelantó a contestarle que era un libidinoso y sería mejor que no volvieran a verlo. La madre completó la respuesta diciendo que ya comprendería lo que decía su hermana Olga, que no se hiciera problema. Cuando todo esto pasara, conseguirían a alguien que mejorara la salud del niño. Lo cierto es que el monje había fallecido recientemente en un atentado. Tuvieron que intentarlo de 3 distintos modos hasta que lo acabó la asfixia en el río. Pese a las dudas que ya pesaban sobre este persuasivo personaje excéntrico, es verdad que meses atrás había predicho las muertes y el orden en que se darían. Encendió la PC situada en un pasillo interno y al abrir la casilla se encontró con el correo de un amigo. Eso lo mantuvo bien entretenido por un rato. Lo que leía le hacía reír con ganas. Respondió y luego buscó una película. A poco de empezar se levantó para buscar los lentes y no se ocupó de poner la reproducción en pausa. Era evidente que tampoco le interesaba mucho. Al menos esto podía sobrellevarlo. En cambio, las noticias de los informativos y las redes plagadas de fake news lo alteraban visiblemente. La sobreinformación contenía omisiones y mentiras flagrantes en una estrategia planeada para captar a los del corazón, como los llamaba. Gente que defendía la emoción por sobre la razón. En este estado de cosas no lograba sacudirse el malestar. Cuando terminó la película consultó la hora. Afuera había empezado a anochecer, aunque no lo pudiera ver con sus propios ojos. En breve estaría durmiendo. Pronto terminarían estas sensaciones. ¿No hay ni una silla?, preguntó Alejandra. ¿Ni siquiera vamos a poder sentarnos? Frente a estas palabras de su esposa, trajeron 2 asientos. En uno se sentó ella, en el restante su esposo con el niño sobre las piernas. Las 4 hijas se pararon detrás. El que los atendía invitó a formar parte de la foto a los restantes 5 presentes. Lo hicieron a los lados de las hijas. Alexei se movió sobre las piernas de su padre y éste le acomodó el peinado. El pequeño le respondió con un gesto de fastidio a El Sanguinario, otro de sus apodos. El que cargó con el Domingo Sangriento y la movilización de las tropas hacia la frontera con Austria, el que trajera consigo la declaración de guerra de Alemania e inmediatamente la participación en la Primera Guerra Mundial, ahora veía con resignación hacia el frente esperando por el fotógrafo. A un lado, su esposa repasaba la disposición de las hijas y les hacía señas para que acomodaran tal o cual parte de la vestimenta. Las más pequeñas, María y Anastasia, se codeaban entre sí y sonreían. Se abrió la puerta y el primero de los 12 en entrar llevaba su herramienta en alto. Les entregó la última noticia y abrió fuego sobre Nicolás. Dicen que el zar no murió del primer disparo y su ejecutor lo remató. Cada uno de los restantes 11 soldados tenía asignada una víctima. La consorte del emperador cayó inmediatamente, junto con varios que se hallaban detrás. Las hijas de Nicolás II demoraron porque las profusas vestimentas obstaculizaron a los proyectiles. Dicen que también fueron rematadas. El zarevich cayó junto a su padre. La última en morir fue la doncella, también de remate. Abrió el bloc de notas y tipió algunas frases.
Algo merodeaba en su cabeza y necesitó poner por escrito los primeros indicios. Anotó: dictadura de la información, medios de derecha. 100 muertes más en la ciudad debido a la pandemia por el COVID-19. Necesario confinamiento. Cómo sobrevivir con más de 70 años. Si afuera y adentro no son partes comunicadas de una entera realidad, la realidad queda en la inapelable pared que las separa. Se demoró un rato y continuó. ¿Cuántas veces deberemos dar la vuelta al ciclo? ¿Cuándo aprenderemos a ser libres e independientes? Fechó julio de 2020 y cerró el archivo. Los cuerpos fueron trasladados a una mina a 12 kilómetros de Ekaterimburgo. Allí, con fuego y ácido, fueron reducidos a cenizas y pocos restos óseos. Los arrojaron a pique de las excavaciones y los cubrieron con 2 metros de tierra y piedra. El pueblo no supo del ataque a quemarropa ni del rumbo final de los 12 cuerpos hasta que la dirigencia bolchevique decidió que era tiempo. Cuando difundieron el fusilamiento de la familia real, lo anoticiaron como un suceso de inmediata data y callaron el último destino. Años después hubo un intento de reposición de los Romanov. Una mujer fue presentada como Anastasia, pero se descubrió que no era más que otra noticia falsa. Ella y el acorazado Potemkin, protagonista de la caída de la realeza en 1917, pasaron a la historia de la cinematografía. No fue sino hasta 1991 que se descubrieron los cuerpos y se comprobó que faltaban los de Alexei y de Anastasia. La verdad sobre su localización sigue entre las sombras. Nadie ha podido adjudicarse una noticia verídica sobre ellos. Los restos no curaron y tampoco emergió el crisma del ícono, pero aún así la familia fue canonizada por la Iglesia Ortodoxa. El clero omitió que el zar fumaba y bebía, que asistía a funciones espiritistas y le gustaba cazar cornejas. Todo esto muy lejos de ser pertinente a la imagen de un santo. Escondieron esta información bajo el manto de una entrega resignada. En 2008 se rehabilitó al zar, la zarina y el zarevich.